Queridos amigos, sean bienvenidos a la tercera emisión de Cantaura y sus raíces históricas por este medio. La tercera de 15 que vamos a hacer hasta el día 31 de agosto, que es el mes fundacional de Chamariapa y de Cantaura. El día de hoy lo vamos a dedicar a hacer una lectura comentada de una publicación que hace el profesor Rafael Dunn, nuestro querido profesor Rafael Dunn, lamentablemente fallecido a muy temprana edad, en una de sus publicaciones, en uno de esos libros que lleva por título Cantaura de Memoria, que es una publicación del año 2005, es decir, que ahorita tiene 15 años la publicación, una publicación de la Biblioteca y Temas Anzoáteguense, Biblioteca Básica del Estado Anzoátegui, Fondo Editorial del Caribe. Ahora, ¿quién fue el profesor Rafael Dunn? El profesor Rafael Dunn fue un famoso docente, historiador, investigador, de quien vamos a leer de su muy larga biografía. Rafael Dunn nació en Cantaura, Estado Anzoátegui, en 1944. Historiador y promotor cultural. Fue director de Cultura del Estado Anzoátegui entre los años 1990 y 1994. Colaborador de diversas publicaciones periódicas del país, ha participado, o mejor dicho, participó en la fundación de periódicos y revistas, entre los cuales destaca En Negro, una inolvidable publicación que fundaron los integrantes de la primera junta directiva de la Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Freite de Cantaura. Esa publicación fue símbolo del movimiento cultural que en su tierra natal se desarrolló en la década de los años 70. Por cierto, recientemente se celebraron los 50 años de la fundación de la Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Freite. Felicitaciones a todas las personas que integran ahorita este gran movimiento cultural. Rafael Dunn ha publicado, entre otros textos, Digan que lo dije, un libro de poesía, Una historia para contar, que es un ensayo, y el libro que le estamos mostrando actualmente, que es Cantaura de Memoria, que constituye un esfuerzo de síntesis por registrar desde el recuerdo la anécdota, la crónica, la historia de un pueblo. Se comenta también, y de eso yo no puedo certificarlo, pero es comentario de muchas personas aquí en Cantaura, que el profesor Rafael Dunn, el día que lamentablemente dio inicio a su viaje a la eternidad, en ese tiempo él había llevado a la zona del Tigre, el Tigrito, un trabajo para su publicación. De ese trabajo se habla bastante, no de su contenido, sino del concepto de trabajo en general, y de eso no se ha vuelto a saber. Ojalá en algún momento ese trabajo aparezca. Como les decía, hoy vamos a hacer una lectura comentada de un trabajo que hace el profesor Rafael Dunn en este libro del cual le mostramos su portada. Cito: Cantaura vuelve la mirada, segunda parte. Cito: los primeros años de la fundación de Cantaura discurren en la disposición del asentamiento y afirmación a la tierra,
construcción que va a significar creación de una forma y manera de comportamiento, es decir, idiosincrasia de lo permanente. Pasando revista a la desarticulación crónica que en documentos y archivos reposan su importancia, nos encontramos que para el año 1752, es decir, 12 años después de la fundación de Chamariapa, la población está conformada, y esto lo escribe él, lo presenta él de una manera, entre comillas, está conformada por 250 familias, así mismo, 250 personas, rectifico, lo cual indica que Chamariapa existe en términos del reconocimiento institucional. Para esa misma fecha, nuevamente, entre comillas la expresión, se habían bautizado 150 almas, lo cual testimonia que los habitantes que deciden la fundación del pueblo vivencian la fe cristiana. Según nos lo refiere una relación de Fray Alonso Inostroza, relación de la cual nosotros hicimos referencia en la conversación del día de ayer, una relación de 1767, Chamariapa consta para esa fecha de 257 habitantes. Se han bautizado 250 niños y producido 50 matrimonios y 70 entierros. Cifras importantes que denotan la existencia definitiva de un pueblo. Los primeros habitantes son conscientes de su decisión y las generaciones futuras comprenden la actitud reposada y seria de sus antecesores. Aquí podemos ver que el profesor Rafael Dunn no hace otra cosa que recoger una información que él encontró en documentos y hace una referencia a cómo se fue desarrollando progresivamente Chamariapa en los primeros tiempos de su fundación. Y fíjense ustedes que estamos hablando de 12 años después de la fundación. Continúo la cita. Para el año 1783, en la oportunidad de la visita emprendida por el oidor don Luis Chávez y Mendoza, octubre 20, de esta visita también hablamos el día de ayer. Chamariapa es un pueblo de 38 casas de bareque, cubiertas de moriche, casa real para pasajeros, es decir, gente que pasaba por aquí ocasionalmente, cárcel, barbacoa o troja para los granos, casa para el misionero, molendería cubierta de teja y un caney o cuarto de la misma fábrica y cubierta de las casas, que sirvió de oratorio o capilla para los divinos oficios en el interín que se fabricó la iglesia nueva. Ya Chamariapa es una próspera población organizada espiritual y civilmente. La señalización de eternidad está presente como un todo homogéneo. Ese mismo año de 1783, repetimos 43 años después de la fundación, se produce la institucionalización de un pueblo. Sus ejidos, o sea, le son fijados sus ejidos. Esa situación comporta jurídica e históricamente el basamento de progreso al que tienen derecho los habitantes. En Chamariapa, desde entonces, y a propósito que en Venezuela desde el año 1777, septiembre 8, se produce la institucionalización al ser conformada la Capitanía General,
se vive la certeza de la permanencia, signo inequívoco que se presenta en la aspiración colectiva. Nosotros podemos darnos cuenta cómo el profesor Rafael Dunn va detallando de una manera progresiva el crecimiento de Chamariapa. Un crecimiento que se manifiesta en el aumento de su población, en la organización civil que va tomando, en la construcción de una iglesia, en la determinación de sus autoridades y todo ese tipo de cosas que nos da relación de lo que es una población. Continúo la cita. Con Fray Nicolás de Odena, Chamariapa pasa a configurar una población estructuralmente organizada. No olvidemos que Fray Nicolás de Odena fue el sacerdote que mayor cantidad de tiempo estuvo aquí en la parroquia de esos tiempos. No olviden ustedes también que los restos de Fray Nicolás de Odena reposan en el santuario Nuestra Señora de la Candelaria, un poquito al lado de la capilla del Santísimo. Allí están los restos de Fray Nicolás de Odena. Este sacerdote, por sus dotes organizativos, progresivamente va a influir en el ánimo de los habitantes para forjar un destino permanente. Lo mismo que estábamos diciendo, va haciendo una relación de cómo se va organizando Chamariapa. No solo influye, sino que además lideriza jornadas de naturaleza variada, que de una u otra forma configuran la visión de totalidad que Chamariapa asimila y que Cantaura perpetúa actualmente, por supuesto. No hay un hecho más o menos trascendente de la vida cantaurense que no tenga la presencia directa e indirecta del fraile Nicolás de Odena. Los testimonios acerca de lo que digo, es la expresión del profesor Rafael Dunn, abundan en documentos de la Iglesia Regional y en los archivos de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, a cada paso. Por cierto, quiero hacer un comentario en este caso. Qué lástima que esos documentos o a esos documentos que reposan en la actual casa parroquial de Cantaura sea tan difícil acceder. Porque en otras ocasiones, mi persona, muy responsablemente lo digo, ha intentado solicitar, o mejor dicho, ha solicitado permisos para ver cómo hacemos, pues, para tener acceso a esos documentos, y simplemente se nos dice que eso no es posible. Los habitantes se topan con su presencia preclara. Fray Nicolás, con las circunstancias descritas, es el verdadero y único cronista de la historia de Cantaura. Eso quiere decir de la primera parte de la historia de Cantaura, lógicamente. Por lo demás, contribuye a escribir en una jornada de más de 50 años de permanencia en la parroquia. Entiendo que fueron 52 años que estuvo Fray Nicolás de Odena de sacerdote aquí. Él murió aquí en Cantaura. Se quisieron llevar su cuerpo para Barcelona, para Píritu, no tengo la certeza hacia dónde, y el pueblo de Cantaura de esa época simple y llanamente no aceptó que se lo llevaran, y a través de rezos, oraciones, etcétera, permaneció el cuerpo aquí hasta que por fin fue sepultado aquí mismo. Bien, la presencia de Fray Nicolás de Odena, sigue diciendo el profesor Rafael Dunn,
debe ser rescatada para beneplácito de las generaciones menos jóvenes y jóvenes. Justamente en el año 1983, por iniciativa de este servidor, hace referencia al profesor Rafael Dunn, y con aprobación absoluta de la Cámara Municipal de Freite, se declara 1982 como el año tutelar de Fray Nicolás de Odena. Bueno, como nosotros sabemos, amigos, Fray Nicolás de Odena guarda una gran relación con Cantaura. Hay un busto de él en el extremo, por el lado norte de la iglesia, en el interior de lo que es el Museo de la Virgen, hay una obra de Arturo Michelena, una obra original de Arturo Michelena, en donde aparece Fray Nicolás de Odena. Bien, amigos, esta era una lectura que quería compartir con ustedes del libro del profesor Rafael Dunn, Cantaura de Memoria. ¿Por qué? Porque hace referencia a una parte histórica de nuestra ciudad que nosotros deberíamos tener en cuenta siempre. Queridos amigos, así terminamos esta conversación y les invitamos para mañana encontrarnos otra vez por este medio con Cantaura y sus raíces históricas. Nos vemos mañana.